quiero predicar, hermanos, con este tema de tiempos de poca fe. Tiempos de poca fe. Pues podríamos pensar que no es así, que es un tiempo donde abunda la fe, ¿verdad? Y yo creo que no. Yo creo que son tiempos donde la fe, ¿verdad? No solo la fe, yo creo que el soporte o el combustible de todo cristiano, ¿verdad?, se centra en dos cosas: el amor y la fe. Si estas dos cosas están bien en un cristiano está, ¿verdad?, verdaderamente en una relación con nuestro Señor. Así que podríamos decir, hermanos, que la fe y el amor son el motor de esto, y podríamos pensar que estoy equivocado, que hay fe hoy, porque podemos concluir porque hay tantas iglesias. De hecho, si usted viene de su casa, yo le reto para que cuente cuántas iglesias hay desde su casa hasta acá, y se va a sorprender el número de iglesias que hay. Pero porque estamos en un tiempo donde la inteligencia se ha desarrollado tanto que entendemos bastante de conceptos. Pero una cosa es entender el amor, una cosa es entender acerca de la fe, y otra cosa es vivir en estas dos cosas. Y me parece que todas las iglesias entienden los términos, pero vivir los términos ya es otra cosa, ¿verdad? En la palabra del Señor nos menciona, y yo quiero ser respaldado por la palabra del Señor, si no, no tiene sentido ningún mensaje sin la palabra de Dios. Amén. En Mateo capítulo 24, déjeme leer para usted, verso 3, donde sus discípulos le preguntan al Señor que qué iba a pasar en los tiempos finales. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán, hablando de tiempo futuro, podríamos decir que estamos en ese tiempo, hace más de 2000 años, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Dígame si no estamos viendo todo eso. Y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Hemos visto a la iglesia atravesar mucha tribulación. Y os matarán. Hemos visto muchos asesinatos a los cristianos. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y hoy no es la excepción. Muchos tropezarán. Entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, dice la palabra del Señor. Y esta es una parte fundamental de la cual estoy hablando esta noche. Y por haberse, ¿estamos aquí, hermanos? Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasa con el amor? El amor se enfriará. Hay un disminuimiento, si me permiten la palabra, del amor, ¿verdad? Lo anteceden las guerras, las pestes, ¿verdad? Esto de nación contra nación. Todo esto ha permitido que el amor sea poco en este tiempo. Y muchos podrían decir: no, yo amo, sí, pero amas conforme a una conveniencia, para complacer tus deseos propios. Porque el verdadero amor va más allá de lo que podamos pensar o el concepto que podamos tener por amor. El amor verdadero hoy en día está en peligro de extinción. En peligro de extinción. Estas palabras las dijo nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día hay poco amor. Hoy hablábamos de madres que abandonan a sus hijos recién nacidos, los tiran al basurero. Hablamos de padres que asesinan a sus hijos, hijos asesinan a sus padres. Vemos violaciones, vemos abortos por todas partes hoy en día.
Dígame si esto no es falta de amor. Pero el mundo ama, el mundo le llama amor a que una mujer aborte porque se ama a sí misma. El mundo tiene un concepto diferente acerca del amor. Pero en realidad el amor que nos profesa la palabra está en peligro de extinción, inclusive dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Pero no quiero abundar acerca del amor, pero sí es uno de los elementos que nos sostienen a los creyentes. Pero otra de las cosas que nos sostienen es la fe. La fe. La palabra dice que el justo por fe vivirá. Mire lo que dice Lucas 18. Yo voy a leer para ustedes Lucas 18, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Esto se lo pregunta Jesucristo. Presten atención cómo dice la palabra. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hace una pregunta ahí. ¿Podrá o hallará fe en la tierra? Para que Jesús pueda preguntarse de esta manera, es que la fe es igual que el amor, algo que va en decadencia, va disminuyendo, y podemos observarlo con nuestros ojos. Más adelante podemos ver todo esto, ¿verdad? Así que la fe está en escasez. Hay poca fe hoy en día. Hay poca fe. Y parece contradictorio porque las iglesias están llenas. Hay mega iglesias con 3,000, 4,000 personas. Multitud de iglesias pequeñas de 100, de 300, de 50 miembros, pero hay poca fe. Hay poca fe, hay pocas personas creyendo en el poder de Dios. Pero quiero leer un pasaje porque en el tiempo de Jesús, el sábado pasado hacía mención, ¿verdad?, de que Jesús se sorprende de un hombre, ¿verdad? Lo sorprende la fe de este hombre, mejor dicho. Y yo quiero que ahora sí vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 7. Lucas capítulo 7. Quiero que preste atención a lo que dice la palabra del Señor. Dice el verso 1. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que lo oía entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, o sea, el centurión quería al siervo, estaba enfermo y a punto de ¿qué? De morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación. Y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. O sea, no es necesario que vayas a mi casa, solo habla. Y dice el verso 8: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mis siervos: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús, ¿qué? Se maravilló. Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Me gusta, ¿verdad?, esta lectura porque Jesús había encontrado fe. Sí, había fe en los tiempos donde Jesús caminó sobre esta tierra, pero había más fe que hoy en día. Había más fe que hoy en día. Pero en particular Jesús se sorprende de este hombre. Y la comparación que Jesús dice es de toda la nación. No había hallado en todo Israel. Acuérdese que Israel es la nación, ¿verdad?, que proviene de un padre de fe, de Abraham.
Abraham se es llamado el padre de la fe. Y curiosamente, en toda la nación no había un hombre con la fe de alguien que no era de la nación. Por eso la admiración de Jesús. Quiero decirle que hay niveles de fe. Hay niveles de fe. Dice la palabra, hermanos, en Romanos 12:3, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. No es que Dios dio más a uno y a otros menos. Dios dio una medida de fe a cada uno de nosotros. Y esto, ¿verdad? A partir de esa medida de fe que Dios puso en nosotros, a nosotros corresponde aumentar esa fe. No es un trabajo de Dios aumentarnos la fe. Es un trabajo que nos corresponde a nosotros y podemos comprobarlo en multitud de esos de versos en la Escritura, ¿verdad? Esa medida de fe podemos trabajarla. Amén. Y en ese tiempo de Jesús había bastante fe, pero no la suficiente. Jesús por eso pone ese ejemplo de un hombre, de un centurión. Bueno, para que entendamos más el contexto, un centurión era un soldado romano que tenía al cargo 100 hombres. De eso se deriva la palabra centurión. Tenía 100 hombres bajo su autoridad. Él era el jefe de 100 hombres. Y Jesús pone a este hombre como ejemplo de fe, ¿verdad? Y como digo, no es que no había fe en Israel, pero no había la suficiente fe, ¿verdad? Había una cierta medida de fe y podemos encontrar pasajes donde Jesús encuentra cierto tipo de fe, pero no se maravilla como la de este hombre. Por ejemplo, en Mateo 9:2 dice: y sucedió que le trajeron un paralítico teniendo sobre él una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, Jesús solo vio la fe, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús no se sorprende, solo vio la fe de ellos, ¿verdad? No quiere decir que estaba mala su fe, pero no causó una impresión en Jesús. Pero sin duda, a cualquiera aquí deseara ese tipo de fe, de estar paralítico y que se puedan sanar, ¿verdad? Díganme si ustedes han visto un paralítico levantarse en estos días. ¿A qué se le atribuye eso? A falta de fe, porque según lo que me enseña la Escritura, Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Y no es que de Jesús para acá operaron los milagros. Entonces, ¿qué pasa cuando Elías resucita a un muchacho? ¿Qué pasa con Eliseo también, que hacen milagros? ¿Qué pasa con todos estos hombres que hacen, de hecho, milagros aún más escandalosos que de los tiempos de Jesús, como Moisés abrir el mar? Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. ¿Qué cosas cambiarían en este tiempo para que los milagros de Dios no puedan manifestarse? La fe ha venido en decadencia. Dios es el mismo, pero la fe hace que ese Dios que es el mismo pueda obrar en cualquier tipo de tiempos. En ese tiempo a Jesús le traían todo tipo de personas y Jesús es curioso, ¿verdad? Y no quitamos nada de gloria a Dios porque toda la gloria es para Dios, pero Él mismo de sus labios decía: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe, tu fe, tu fe. Vemos por todos los milagros que Jesús hizo que mencionaba en particular tu fe. Y puede ser una buena pregunta hoy en día: ¿cómo está tu fe en esta noche? ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Será que solo tenemos el entendimiento aquí en la cabeza de lo que representa la fe? Muchos no sabemos los versículos. La fe, pues, es la certeza de lo que se ve, de lo que no se ve, y la convicción. Perdón, la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera, o viceversa, ¿verdad? Conocemos la definición. ¿Quién no conoce la definición de que es amor? Todos la conocemos, ¿verdad? Pero el detalle no es ese. El detalle es vivir en esos aspectos que nos hacen estar vivos espiritualmente. Hay algo hermoso también en los aspectos religiosos, si podemos llamarlos así, de esa manera. Por ejemplo, el amor es algo que parece abstracto, pero se puede ver, ¿verdad? Por ejemplo, la fe parece algo que no se ve,
pero sí se ve. Dice aquí la palabra del Señor que cuando entró el paralítico por el techo, Jesús vio la fe de ellos. Porque la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. O sea, las acciones que nosotros desarrollamos pueden mostrar si nosotros en verdad tenemos fe o no tenemos fe. ¿Sí me doy a entender? Esa acción de bajar a este hombre por el techo, Jesús observó un nivel de fe que ellos tenían. Ellos estaban convencidos de que si llegaban con ese paralítico hasta donde Jesús estaba, estaban convencidos de que Jesús lo iba a sanar. ¿Sí? Podemos ver que esa necesidad de ese tiempo, ¿verdad? Mostraba la fe de las personas porque corrían a Jesús en cualquier problema de enfermedad y de lo que sea. En ese tiempo la gente corría a Jesús. Hoy en día la gente no corre a Jesús. Podemos ver las iglesias llenas por muchos lugares, pero la gente no está yendo a Jesús. Decimos tener fe, pero pensamos más en otras cosas antes que Jesús. Cuando tomamos decisiones no estamos consultando a Jesús en cualquier área de nuestras vidas. Entonces, eso no es vivir bajo la fe. Eso se llama ser religioso y visitar la iglesia los fines de semana. No se llama ser hombre o mujer de amor o de fe, ¿verdad? Porque la fe tiene que mostrar obras, algo que usted desarrolle, que se pueda palpar, que se pueda ver. La fe sin obras, repito, es muerta. La fe sin obras es muerta. Y es un gran problema del día de hoy, que todos profesamos fe, pero no se ve nada. No se ve nada. Hermano, pero yo estoy sentado aquí y acabo de alabar al Señor. Eso no es una obra. Cualquiera puede venir a la iglesia y levantar las manos. Eso no es una obra de fe. Una obra de fe, como dice la palabra, es creer. Creer a algo que Dios ha dicho. ¿Sí? Cuando abrieron el techo, yo sé y estoy convencido que no todas las personas que estaban ahí tenían el mismo nivel de fe. Quizás algunos criticaron que están locos, están arruinando el techo, ¿verdad? Pero ellos estaban convencidos, ¿verdad? Yo creo que aquí hay niveles de fe también. Hay quienes están aquí y son escépticos. Hay quienes están aquí y no creen en Dios. No creen en Dios. Y usted podrá decir, hermano, yo creo que usted sí ya se topó porque estamos aquí en la iglesia. Pero voy a mostrar que puede estar aquí en la iglesia y no necesariamente tiene que tener fe. ¿Sí? Aunque había fe, hermano, en algunas personas, aún así ya en el tiempo de Jesús era difícil hallar tanta fe. Por eso leímos esos pasajes donde Jesús se sorprende. Amén. Y podemos comprobar que en el tiempo de Jesús, y esto lo vamos a comprobar ahora, podemos comprobar que en el tiempo de Jesús ya escaseaba la fe. ¿Por qué digo esto? Por el tipo de sermones que Jesús daba. Por ejemplo, en Mateo 6:30 dice, hablando Jesús, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús estaba hablando en ese tiempo presente. Estaba diciendo hombres de poca fe. Para Jesús atribuir que tenían poca fe a estos hombres es porque Jesús veía que eran personas que afanadas. Eran personas afanadas. Dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Hoy podemos ver la poca fe en las personas que se afanan y se turban todos los días. ¿Por qué van a hacer el día de mañana? ¿Por qué van a vestirse? ¿Por qué van a comer? ¿Qué trabajo sigue? Y están preocupados. Eso muestra una poca fe. ¿Podría calificar usted para este sermón que Jesús dio en ese tiempo? Y Jesús termina esta parte diciendo, hombres de poca fe.
No tenían la suficiente fe. Luego lo vemos también en Mateo 12, 39, ahí mismo, en ese mismo tiempo. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Esto es falta de fe. Hoy la gente quiere ver con sus ojos, ¿verdad? La palabra dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe, ¿verdad? Si nosotros demandamos señal, quiere decir que no tenemos fe. No tenemos fe. Y hay gente que quiere palpar esto, que quiere tocar con sus manos. También aplica hoy en estos tiempos, ¿verdad? La gente está esperando ver algo diferente. De hecho, la gente va a las iglesias esperando ver cosas y decir: en esa iglesia me voy a congregar, porque vieron cierto tipo de milagros. Me atrevería a decir que en muchos lugares lo que se hace es un montaje de un show para que la gente pueda creer. Hacen un escenario donde imitan un milagro, y ya se ha manifestado uno que otro ahí que sale a destapar estas cosas, ¿verdad? Que sale a destapar estas cosas. Pero vemos que la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Por qué? Por falta de fe. También lo vemos en Marcos capítulo 6 verso 5. Dice la palabra del Señor: no pudo hacer ahí ningún milagro. Mire lo que dice la escritura. Y no pude hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba, esta vez al contrario, primero estaba asombrado de haber hallado tanta fe en el centurión, pero en esta ocasión estaba asombrado de la incredulidad de ellos, de lo opuesto. Y eso me pone triste, porque si en ese tiempo Jesús se asombró de la incredulidad, imagínense cómo estaría asombrado nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos por tanta incredulidad. Hermano, la fe es el combustible del cristiano, es la gasolina de nosotros los creyentes. Amén. Alguien decía, un predicador decía que los milagros eran en los tiempos de Jesús, que hoy ya Dios no hace milagros. Yo creo que ese predicador es falto de fe. Es falto de fe. Porque la escritura no dice que Dios no hace milagros hoy en día. De hecho, todo lo contrario dice la escritura. Dice la palabra que al que cree, no dice al que creyó en un tiempo, dice al que cree, abierto en pasado, presente y futuro. Al que cree todo le es posible. Y cuando dice todo, la palabra, adivine que es todo. No hay limitaciones, todo le es posible. Amén. Pero la falta de fe en los tiempos de Jesús incluso va más allá, incluso en sus discípulos. Por ejemplo, en Juan 20, 27 dice, hablando de Tomás, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Todos conocemos la historia de Tomás. Si no metiere, hermano, este era un hombre que andaba con Jesús. Si ponemos atención a este mensaje, puede ser que nos sorprendamos. Alguien que andaba con Jesús no creía en Jesús. Porque decir, si no meto mi dedo en sus llagas y en su costado, yo no creo. Y Jesús se aparece y le dice: no seas incrédulo, sino creyente, mete tu mano aquí. ¿Verdad? Eso es impresionante, que incluso en sus discípulos Jesús encuentra incredulidad. Lucas 20, 25 dice: entonces Él les dijo: oh insensatos, hablando a sus discípulos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Recuerdan los dos que iban camino a Emaús? Venían hablando de todas las cosas que habían pasado, de cómo había padecido Cristo y que había muerto y que ahí se había acabado todo. Y Jesús se les aparece en el camino y les cuenta todo lo que tenía que pasar. Y al final les dice estas palabras: entonces Él les dijo: oh insensatos,
y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho a sus discípulos. Con falta de fe. Cuando estaba la tempestad también, que ellos no podían hacer nada y Jesús dormía, también Jesús los reprende diciéndole: hombres de poca fe. Y estos hermanos se asombran cuando Jesús calma la tempestad y dijeron: ¿quién es? Imagínense, andaban con él y se preguntaban: ¿quién es este que aún los mares le obedecen? Me sorprende esto. Usted puede estar aquí y pretender que está caminando con Jesús, pero quizás tengamos la misma incredulidad de estos discípulos que andaban ahí, pero con un corazón duro para creer. Así que el estar aquí no lo hace a usted un creyente, no lo hace tener fe, porque creer es mucho más. Así que hallar fe, hermano, en un hombre, y por cierto, no judío, esto sorprende mucho a Jesús. Jesús se maravilla. Amén. ¿Sí? Jesús sorprendido por un hombre romano. Y todavía era un hombre rudo. Se supone que este tipo de personas es en las menos que deberían encontrar fe. Personas que están acostumbradas a la violencia, a los asesinatos, ¿verdad? Y todas esas cosas, que tienen traumas y todo eso. Y Jesús se sorprende que este hombre tenga fe. Puede ser que allá afuera, en personas que no se cree, haya más fe que en personas que están aquí adentro en la iglesia. Porque estar aquí en la iglesia no es sinónimo de tener fe. El pueblo era el pueblo que descendía de Abraham, pero no tenía fe. No tenía fe. Y Jesús usa otros ejemplos, hermanos, para avergonzar a los judíos. En ese caso, no sé si recuerdan cuando Jesús lee las escrituras y dice: hoy se ha cumplido esto, y ellos no creen también, los judíos. Así que Jesús pone unos ejemplos. Por ejemplo, la viuda de Sarepta de Sidón. Dice que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, pero Dios envió al profeta a una viuda que no era de Israel. ¿Y qué pasa con esa viuda? ¿Tuvo fe? Tuvo fe. Más que todas las viudas que habían en Israel. Jesús pone otro ejemplo también, que en el tiempo de Eliseo habían muchos leprosos, dice, pero Dios sanó la lepra de Naamán, un asirio, un extranjero, aplicando Dios que afuera puede haber más fe que adentro. Y eso es cierto. Y eso es cierto. Para que algo suceda necesitamos tener fe. Tener fe. La fe no es exclusiva del pueblo de Israel. No es exclusiva del pueblo de Israel. La fe es para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. De hecho, nosotros estamos aquí porque creímos. Nosotros no somos descendientes de Abraham, pero estamos aquí por la fe, porque creímos en que somos hijos, ¿verdad? Quizás no por linaje, y eso es verdad, pero sí por la fe. Amén. Así que la fe, hermano, no es por todo lo que sabes, porque los israelitas, judíos, ellos sabían mucho escritura. Y peor en aquel tiempo, a los niños se les enseñaba que se aprendieran los 10 mandamientos. Ya un niño, por ejemplo, de la edad de 5 y 6 años se sabía todos los mandamientos. No me gustaría preguntarlo aquí porque sin duda la mayoría no me responderían cuáles son los 10 mandamientos. Se lo aseguro. Se lo aseguro. Pero es que la fe tampoco es por el saber. No es por el saber, porque si fuera por el saber, los fariseos nadie los alcanza en fe. Porque sabían la Biblia. Todos los sacerdotes y todo eso. Así que la fe no es por el saber la palabra, ¿verdad? La fe es por creer a la palabra que sé. De hecho, si ponemos al centurión romano al par de un fariseo, yo creo que lo dejaría 1000 veces avergonzado el fariseo al centurión.
Pero si se trata de fe, el que quedaría avergonzado sería ¿quién? El fariseo. Porque no es como todo lo que tú sepas, sino lo poco que sabes creerlo. Lo poco que sabes de Dios, poder creerlo. Amén. Mire lo que dice la palabra en el libro de Hebreos 4:2. ¿Cuántos están entendiendo? Desde el 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de la fe. Amén, ¿estamos aquí? No sirvió de nada que oyeran la palabra porque no iba acompañada de fe. O sea, entonces, hermano, aquel versículo que dice que la fe viene por el oír, sí, el oír, no el escuchar. Usted puede escuchar 1,000,000 de sermones, pero si ninguno lo aplica a su vida, usted no tiene fe. Usted lo que tiene es conocimiento de la palabra. Este centurión había escuchado de Jesús, pero eso que había escuchado lo creyó. Y es la diferencia con los fariseos, que ellos sabían la Biblia, pero no tenían fe. Habían leído acerca de Jesús y todo y no creían. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. No dice solamente el que oye. También hay una letra que lo cambia todo. Y cree. Amén. Y esa es toda la diferencia que hay, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos o aplicamos eso que nosotros conocemos. Por ejemplo, una persona que no entendía nada de la escritura, el eunuco etíope que iba camino ya para su región, leía uno de los libros, de los manuscritos, y se le acercó Felipe y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y empezó Felipe y le explicó todo, y todo lo que le explicó Felipe, él lo creyó, porque encontraron una agua y dice: ¿qué impide que yo sea bautizado aquí? Nada. Y en esa misma hora bajaron y fue bautizado. ¿Por qué? Creyó. Este es más bienaventurado que todos los fariseos que no creyeron nada de la palabra de Dios. El centurión ya había oído hablar de Jesús. Vamos ahí otra vez, ahí en el libro de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Dice el verso 2: y el servo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Y dice el 3: cuando el centurión que oyó hablar de Jesús, él escuchó hablar de Jesús. Yo me imagino que el centurión ya había escuchado hablar de Jesús anteriormente. Sin duda alguna era uno de los temas que quizás se mencionaba en las sinagogas. De hecho, hasta el día de hoy en Israel se menciona acerca de la venida de Cristo, porque como no creyeron en el Cristo que ya vino, todavía se sigue ese tema hasta el día de hoy. Y digo que el centurión ya había escuchado, porque más adelante dice que él mismo les había construido una sinagoga. Mire lo que dice: y ellos vinieron a Jesús, porque el centurión no vino. Esta es otra cosa muy importante, hermano, porque a veces no entendemos bien la palabra. Creímos por mucho tiempo que el centurión fue el que vino directamente a Jesús. Nunca el centurión vio a Jesús, nunca lo vio. Primero mandó a unos ancianos para que hablaran con Jesús, ¿sí?
Y estos ancianos hablaron con Jesús. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió que a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos que vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto. ¿Por qué? Porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea que era un hombre, hermano. Nosotros podemos descubrir el carácter de un hombre con poquitas cosas en la palabra de Dios. Él ya había oído hablar de Jesús. Y eso poquito que había oído hablar de Jesús, él lo creyó. Él lo creyó. Y miren lo que desata esa fe, ¿verdad? Ese tamaño de fe, hermano, porque el tamaño de fe no es por el tamaño de palabras que tú recibas. Porque tú solo puedes recibir una sola palabra y con esa sola palabra tu fe puede ser gigantesca. Gigantesca. De hecho, yo no encuentro una fe más grande que la de este hombre en toda la escritura, de Jesús para acá. No lo encuentro. Y lo vamos a comprobar con la palabra del Señor. ¿Por qué este hombre tenía tanta fe? Porque incluso a mí me sorprende. Amén. El nivel de fe es impresionante. ¿Por qué? Por los conceptos que este centurión tenía. Con pocas palabras que él había recibido, lo que sabía de Jesús era como que si se había criado, hermano, en la escritura. Mire lo que sigue diciendo. Jesús fue con ellos, el verso 6, pero cuando aún estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos. Primero envió a unos ancianos y luego envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy ¿qué? Digno de que entres bajo mi techo. Esta es la primera parte que define el concepto que el centurión tenía de Jesús. Dijo: no soy digno de que entres en mi casa. Si nosotros vamos en el contexto de la escritura, este era un hombre importante, hermano. Porque si tenía al cargo 100 hombres de los romanos en aquel tiempo, era un hombre importantísimo. Y si era un hombre importantísimo, quizás podríamos decir que tenía una posición que lo pudiera hacer sentir digno de tener incluso al gobernador, a quien sea, en su casa. Pero él no permite que Jesús llegue a su casa porque no se considera digno. ¿Y por qué no se considera digno? Por la perspectiva que tiene de Jesús en su corazón. Amén. Yo no sé si usted se considera digno cada vez que viene delante de la presencia del Señor. Porque hay quienes somos arrogantes cuando venimos delante de la presencia de Dios. Esto da a entender que tenemos un concepto muy bajo de nuestro Señor Jesucristo. Venimos con altivez, con arrogancia. No venimos humillados. No venimos, hermanos, con ese corazón contrito, humillado, sabiendo delante de quién vamos a estar. Vamos a estar delante del Creador del universo. Hay quienes les parece exagerado estos términos. A mí no. El Creador de todas las cosas. Vamos a estar delante de Él. Dice la palabra que cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie antes de entrar. Imagínense lo que nos recomienda la palabra. ¿Por qué? Porque delante de nosotros no va a estar un rey cualquiera. Va a estar el Rey de Reyes, hermano. Y cuando nosotros tenemos esa perspectiva en nuestra mente, ¿qué pasa? No nos consideramos dignos. ¿Ya ve la perspectiva que tenía el centurión? Oh, no, yo no voy a permitir que este hombre entre a mi casa. Este es un rey. Este es un Dios todopoderoso. Y vamos, ya terminando, vamos ahí al verso 7. Dice: porque por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Y dice él: pero di la palabra y mi siervo sanará. Esto es muy importante, hermano. O sea, en otras ocasiones a Jesús lo llevaron a Lázaro, lo mandaron llamar para que estuviese ahí en el milagro de la resurrección de Lázaro. Lo llevaron a la casa de Jairo para que resucitara a la hija de Jairo. Le llevaron el paralítico ahí donde estaba, porque hay gente que cree que el poder de Dios se activa en cierto lugar. Ya vemos la dimensión de fe de este hombre, hermano.
es el único que le dice al Señor, no vayas hasta allá. Di la palabra y eso va a suceder inmediatamente hasta ahí donde está enfermo. Y usted no va a encontrar en otra parte de aquí de la Escritura que alguien haya tenido una fe así de esa dimensión. Siempre ocuparon que Jesús llegara con su presencia y oír hasta donde Jesús estaba. Vemos la mujer que dijo, si tan solo me abriera paso, y no es que critique la fe de ella, de hecho es una fe que nos enseña mucho también, pero tuvo que llegar hasta donde él estaba para poder obtener un beneficio. Pero este centurión ni conoció a Jesús, si es que no lo había visto, porque dice que él había oído hablar. Puede ser, no digo que sea así porque la Biblia no lo dice y tampoco yo lo voy a decir, pero puede ser que no haya conocido a Jesús físicamente y aún así se desató un milagro para él. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? Ahora bien, ese es un punto. Y el último punto, hermano, es el ejemplo que él usa. Dice el verso 8, porque también yo soy hombre de ¿qué? Puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y él lo hace. Dice, él se puso como ejemplo. Yo soy un hombre de autoridad. O sea, yo tengo un tipo de poder en mis manos. Y pone a los 100 hombres, porque era centurión, ya lo expliqué, como ejemplo. A cualquiera, yo digo a 50 hombres vayan para allá y van, y a los otros 50 vayan para allá y van. Yo le puedo ordenar a los 100 vayan y peleen y ellos van. Esto es tener autoridad, y la autoridad significa poder. Amén. Y dice, yo también soy un hombre de autoridad. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Reconociendo el poder de Dios, pero no estaba reconociendo un poder pequeño, estaba reconociendo un poder de un Dios. El poder de Dios. Porque ¿qué hombre podría sanar a otro hombre? Ninguno. Ninguno. Así que cuando le dice que yo soy un hombre que tiene autoridad, le está diciendo a él, tú eres Dios todopoderoso. Imagínense la fe hasta donde llegó de este hombre. Tú puedes decir cualquier cosa y todo lo que digas eso se va a hacer porque tú eres el que gobierna sobre todas las cosas. Sobre los enfermos, tú digas al enfermo sana y el enfermo sanará. Tú dices al mar ábrete y el mar se abrirá porque tú eres el que manda. Y conocer esa perspectiva de Dios, hermano, es lo que activa la fe en nosotros. Amén. Pero nosotros no tenemos ese nivel de fe. Nosotros no tenemos ese nivel de fe. Porque a ese Dios que todo lo ve, nosotros le fallamos creyendo que solo aquí nos ve y afuera no. Nosotros con nuestras vidas y nuestro comportamiento no creemos que Él sea lo suficientemente poderoso para observarnos allá afuera. Cuando le fallamos a Dios, no sé si me doy a entender. Cuando usted le falla afuera a Dios, sin ningún tipo de remordimiento, lo que está pasando dentro de usted es que usted es un incrédulo. Y cree que Dios, su Dios, por supuesto, no el Dios verdadero, es así, ¿ve? Que no está ahí. Que no está ahí. Amén. Entonces, hermano, la perspectiva que tengamos de Dios es lo que lo cambia todo. Y hoy, en este tiempo donde hay tan poca fe, es por tan poco conocimiento que tenemos de Dios en nuestros corazones, no en nuestra mente, en nuestros corazones. Amén. Porque ese Dios que gobierna sobre todas las cosas, incluso gobierna sobre mí. Y algo curioso, que Él lo llama Señor. Señor, ya lo hemos explicado muchas veces aquí, lo que representa. Amo, dueño, soberano de algo. Y en este sentido que estaba hablando de la potestad que tenía Jesús, le estaba diciendo que Él era el Señor de todas las cosas. Entonces, inmediatamente al oír esto, Jesús se maravilló de Él. Se maravilló de Él.
Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tanta fe. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Cuántos quieren tener la fe del centurión? Amén. Cualquier tipo de problema en el cual usted se está ahogando en este tiempo, si se está ahogando es porque es incrédulo o incrédula. Es porque su Dios es así de chiquitito. Dígame cuál es la cosa que Dios no puede hacer. Se supone que los cristianos conocemos los atributos de Dios y uno de ellos es el Todopoderoso, que todo lo puede, la omnipotencia de Dios. Pero nosotros vivimos turbados. Nosotros estamos en el tiempo donde hay tanta depresión. O dígame si no ha escuchado que pastores se han matado, miembros de la iglesia se han matado, se han asesinado. ¿Por qué? ¿A qué se le atribuye esto? A la falta de fe, de convicción en el Dios Todopoderoso. Amén. Y la fe, hermano, debe de ser algo que debe permanecer en nosotros. Si dentro de usted ha menguado la fe, este mensaje es para que usted vuelva en sí. Vuelva en sí, ¿verdad? Y si usted se avergüenza de profesar la fe, hermano, usted es un incrédulo también. Porque usted no se debe de avergonzar de hablar de esta fe tan maravillosa. Hablar del Rey de Reyes. Qué privilegio, por ejemplo, el que tengo yo hoy, el que se me ha concebido hablar de Dios. Hablar de Jesucristo. No soy digno. No soy digno. Esto es maravilloso. Entonces, una cosa es saber los conceptos, que esto abunda más. Todos tenemos el entendimiento, pero otra cosa es vivir bajo esa verdad. Bajo esa verdad. Amén. Yo creo que es tiempo hoy de comenzar a vivir en esas verdades. Porque hoy en día nadie es ignorante. Podríamos conocer tanto de Dios como pudiésemos. Hay tanta información, pero eso no va a hacer nada. Yo le diría que hay miles de personas, porque he escuchado que son ateos y escépticos, y estos ateos y escépticos tienen un conocimiento desarrollado de las cosas de Dios, de la Escritura, y ese conocimiento no les sirve para aumentar su fe. De hecho, ese conocimiento lo usan para hundir más la fe. He visto debates donde hombres que nos avergonzarían en conocimiento, pero es que eso no vale de nada, lo repito. Si usted cree en su corazón que Jesús es el Señor de su vida, usted será salvo. Amén. Si creyera en su corazón, si tiene la convicción, no es de razón, es de convicción. Ahora bien, ¿cómo se muestra esta convicción? Yendo a la iglesia, no, viviendo para Él. Amén. ¿Cómo puede ver uno la fe de el pueblo de Dios hoy en día? Viviendo en ese mandamiento. Si yo confesé que Él es Señor, vuelvo a redundar en lo mismo. Señor significa soberano, dueño, amo mío. Si yo vivo en esa fe, entonces yo vivo una vida consagrada a Él, me santifico cada día. Y eso es lo que nos está viendo. Por eso digo que hay falta de fe. Porque somos cristianos de entendimiento, de conocimiento, pero no de vivir bajo esa verdad. Amén. No sé si me di a entender hoy. Y si no, pues me llama y más tarde le explico. Dios les bendiga, pónganse de pie. Vamos a orar.